Vámonos con la guía del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 2025. Ya digo, un gran premio que nos sobraría en cualquier calendario, pero tal y como está ahora mismo la cosa, pues cuantas más carreras haya mejor. Y si es Qatar este fin de semana, me da igual, yo lo compro. Gran Premio Fórmula 1 Qatar Airways de Qatar 2025. Tercer gran premio que se ha disputado en Lusail, en este circuito que luego os lo voy a contar. Es un circuito de motos básicamente readaptado a los coches. Y un circuito, como digo, en el que se debuta en el año 2021. Es Lewis Hamilton el que hace la pole en aquella temporada. Y las poles están repartidas a uno. Una para Hamilton, una para Verstappen, una para George Russell en este circuito. En cuanto a victorias, pues no hay papaya en el horizonte. 2 para Max Verstappen en un circuito, como digo, que es una terrible readaptación de motos a coches. Curva cerrada, curva que me sobra, curva rápida, curva cerrada, curva que me sobra, curva rápida y llegamos a la recta de meta. No tiene mucho más, 5.419 metros. El récord lo tiene Lando Norris el año pasado, 1.22.384. Y ya digo, es un circuito de 16 curvas, muchas de ellas a derecha. De hecho, vais a ver que la mayoría de curvas de alta velocidad, la 4, la 5, la 12, 13, 14, son curvas a derechas. Y eso significa que el neumático delantero izquierdo sufre un montón. Ahora vamos a hablar de neumáticos. Zonas clave del circuito. A ver, es que ya os digo, tampoco hay demasiado. Curva número 1, llegas de esta recta en la que tienes el DRS, pues curva número 1, intentas adelantar por dentro o por fuera a veces también. Es el punto principal de adelantamiento y ya digo, a veces si lo haces por fuera, luego tienes el interior de la 2 que más o menos te viene bien. Hemos visto lucha en esos puntos. A veces alguien se intenta tirar aquí en la 4, 5 o más bien insinuarse para tener una mala trazada del otro coche y lanzarte en la 6, pero en general tampoco hay demasiado movimiento aquí. Y luego os diría que el otro gran punto clave del circuito, por todo el estrés que meten los neumáticos, por lo que pasó en el 23 con los pianos matadores, pues es esta triple de la 12, 13, 14. Pero es que ya os digo, chicos, aparte de eso, es un circuito de moto readaptado a la Fórmula 1. Ni siquiera readaptado, aquí corre MotoGP y es de las mejores carreras del año. Aquí corre la Fórmula 1 y hay muy pocos adelantamientos, lo vais a ver. Pero la cosa está interesante, el Mundial se ha apretado y aquí, incluso en estas circunstancias, bancamos Gran Premio de Qatar. Gran Premio de Qatar que el año pasado, en 2024, pues acabó, ahí veis, con la victoria de Max Verstappen. Fue una carrera al sprint, aquella de 2024, en la que recordaréis que Lando Norris dejó pasar a Oscar Piastri. A ver si hay huevos, Lando, este año, que diría alguno. Llevamos una tontería de esas papaya rules desde el año pasado y con suerte esto ya está terminando. El año pasado también quedó marcado por el chivatazo que pegó Max Verstappen durante la carrera de que Norris no respetó banderas amarillas y eso terminó en una sanción para el piloto británico. Y el año pasado, no sé si os acordáis también, quedó marcado por el rifirrafe que tuvieron entre George Russell y Max Verstappen en la clasificación. Verstappen hizo la pole, Russell fue segundo. ¿Cómo decirlo? A ver, no quiero decantarme hacia un lado de la balanza, pero quedó bastante claro que Russell buscó a Max en la quali. Lo encontró, de hecho, y los comisarios le dieron la razón a Russell y penalizaron a Verstappen con una posición en la parrilla. Salió segundo, Russell en la pole, y empezó una rivalidad que parecía que se iba a alargar durante 2025 hasta que los ingenieros de Red Bull tuvieron otra idea diferente. Eso un poco, ya digo, es lo que ocurrió el año pasado. A partir de ahí podríamos repasar la estrategia de 2024 para poner contexto a 2025, pero, señoras y señores, este Gran Premio va a ser muy particular, y va a ser muy particular por la decisión que han tomado entre la FIA y Pirelli de la longitud máxima de stint para los neumáticos. Os lo voy a explicar bien porque es la clave de la carrera, es la clave del fin de semana. Por el daño que se hace alargando el stint demasiado en el neumático delantero izquierdo, los equipos, los equipos siempre intentan alargar el stint al máximo para ahorrarse una parada en boxes. Por encima de la recomendación de Pirelli, esto lo hacen en muchos circuitos y no pasa nada, pero justo en Qatar, por la velocidad, la abrasión del asfalto, pasarte de esa recomendación de vueltas máximas puede acabar en reventones, como hemos visto otros años, lo cual es un problema de seguridad. Y por eso, Pirelli, después de ver el Gran Premio del año pasado, ha hablado con la FIA y ha dicho: señores, aquí hay que ponerse estrictos y hay que poner un límite de 25 vueltas en los stints de neumáticos. Y eso es lo que va a pasar. Olvidad esta tabla de aquí, en la que la estrategia ganadora fue Verstappen parando en la 35 con el medio, porque Verstappen este año va a tener que parar como mucho en la 25 con ese neumático medio. Ya digo, máximo de 25 vueltas por juego de neumáticos. Aquí hay salvaguardias importantes. 25 vueltas no de carrera, 25 vueltas en total. Es decir,
que si yo hago 10 vueltas, imagínate, en los entrenamientos libres y pongo ese juego en la carrera, podría hacer 15 vueltas máximo. Lo único que no se va a contabilizar son las vueltas de salida a parrilla, las vueltas de formación y las vueltas después de la bandera a cuadros, tanto en la sprint como en la carrera. Todo lo demás entra, como digo, en ese cómputo de 25 vueltas para este fin de semana. Si metes un neumático nuevo, pues me lo invento. Las paradas serían, pues parada 1 en la vuelta 25, parada 2 en la vuelta 50 y llegas a la 57 con un neumático, pues a lo mejor blando, como vemos que hizo, por ejemplo, Liam Lawson o Yuki Tsunoda el año pasado. Si, ya digo, tienes 5 vueltas acumuladas de neumático de libres o de clasificación, pues solamente vas a poder usarlo durante 20 vueltas el fin de semana, en el Gran Premio. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que tendremos carrera a 2 paradas sí o sí, porque son 57 vueltas, el máximo que puedes hacer en un stint son 25, entonces neumático nuevo de salida, parada 1 en la 25, parada 2 en la 50 y, como digo, 7 vueltas extra de stint para llegar hasta el final. Esto, por favor, que no se confunda con lo que pasó en el 23, que ya hubo lío de neumáticos aquí también en Qatar. En aquel caso fue por los pianos, que eran pianos pues piramidales, matadores para los neumáticos. En este caso es una medida cautelar que ha tomado Pirelli y la FIA después de lo que ocurrió el año pasado, que le va a poner un punto interesante a la carrera, porque bueno, van a ser 2 paradas, al final todo el mundo acabará convergiendo y pasarás por los mismos estadios, aunque quizá en diferentes momentos de carrera, pero hay una cosa muy interesante, y es que todo el mundo va a ir a tope, porque no habrá gestión de neumáticos, y eso quiere decir que sí que podríamos ver una repetición de lo que ocurrió en el 23 con los pilotos casi desmayándose en el circuito por el calor que hacía y por lo rápido que tuvieron que ir por esas paradas obligatorias. Ya digo, es lo que vamos a tener este fin de semana y cuidado, va a ser muy importante gestionar bien los juegos de neumáticos que utilizas durante el fin de, porque es un fin de al sprint, y eso quiere decir que solamente se entregan 2 juegos de duras, 4 juegos de medias y 6 juegos de neumáticos blandos. Y hay que tener en cuenta que sí o sí vas a tener que utilizar mínimo 3 juegos de neumáticos durante la carrera, así que cuidado que alguno no le pille desprevenido y podamos tener problemas. Estadísticas del circuito, bueno, pues al final, ya digo, es un circuito que hace muchísimo hincapié en el neumático delantero izquierdo y es un circuito con una carga aerodinámica muy elevada, es un circuito donde hay una gran abrasión térmica también. Ya digo, es un circuito que mete, como digo, mucha energía en los neumáticos, en especial en el neumático delantero izquierdo, que va a ser el que va a sufrir más. Y con todo ello, ya lo habéis visto, si ponemos los datos en el ordenador y contamos que este es un circuito que tiene una punta de 2/5, una curva lenta de 3/5, una curva rápida de 4/5 y un desgaste de 4/5, pues McLaren nos aparece que es un 5/5, señoras y señores. Es un circuito ideal, es un circuito perfecto diseñado para McLaren. Es el mejor equipo, es el mejor coche para este circuito. Red Bull aparece como segunda fuerza, 4,8. Hay un pequeño saltito entre Red Bull y el resto de la zona media-alta, donde está Ferrari y Mercedes. Y luego zona media, Haas, que lo ha hecho muy bien en los circuitos de curva lenta con esa actualización que metieron en el Gran Premio de Estados Unidos. Aston Martin, Racing Bulls, Sauber, Williams. Lo de Williams este fin de semana luego lo ampliamos un poco en el repaso de equipos, pero puede ser una cosa matadora por el tema de las curvas de largo radio sostenido. Y Alpine, pues pobrecitos míos, que llevan siendo el peor equipo toda la temporada y que no hay visos de que no vayan a serlo en este Gran Premio. Ya digo, McLaren la fuerza máxima y es lo que esperamos para este fin de. Red Bull aparece un poco por detrás, pero de nuevo yo voy a poner una salvaguardia a esta predicción del ordenador, sobre todo en carrera, porque creo que con las 2 paradas obligatorias el ritmo va a cambiar, las estrategias van a ser distintas y no tengo tan claro que vaya a ser una carrera 100% normal donde el ritmo puro vaya a ser el que marque o ese ritmo del coche puro vaya a ser el que marque el resultado, aunque me diréis, oye, estás haciendo en el fondo 3 stints al sprint, el coche más rápido en ritmo puro va a ser el más rápido en carrera, y yo os diré, pues también tenéis razón, pero seguro que algo se juega con las 2 paradas. ¿Va a jugar la meteorología? No. Fue raro que nos lloviera en el desierto en Las Vegas, pero bueno, todavía suele llover en Las Vegas. Aquí imposible, estamos en el Golfo Pérsico, estamos en Qatar y lo que tenemos que hacer es mirar al otro lado de la balanza. No el frío que teníamos en Las Vegas, sino el calor que vamos a tener, tanto para neumáticos como para mecánica también y por supuesto para los pilotos. La carrera va a ser el domingo a las 19 horas locales de Qatar y se esperan unos 24 grados en temperatura ambiente aproximadamente. No va a haber demasiada insolación, así que el asfalto tampoco tendría que subir muchísimo más. Es cierto que es un asfalto muy negro y que va a absorber mucho calor durante el día, pero cuidado porque aunque sean 24 grados,
el tema de que los pilotos no vayan a hacer gestión de neumáticos y que vayan a ser básicamente 3 carreras al sprint en una, puede poner lo que se vio, bastante estrés en la fatiga, en la parte física de los pilotos. Y vuelvo a remitirme otra vez al Gran Premio del 23. No solamente porque vayas a tope, es que hay varias zonas del circuito, curva 4-5, la 12-13, la 12-13-14, esa enlazada de 3 curvas que son muy duras por las fuerzas G que se generan. Y los pilotos van a sufrir este fin de semana. Ojo también con la mecánica. Y con todo ello resuelto, pues lo que tenemos que hacer es repasar cómo llega cada uno de los equipos a la penúltima. Ya se nos acaba el campeonato, ronda del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2025. A ver, Alpine, empezamos por el último en constructores. Se fueron sin sumar del Gran Premio de Las Vegas. No pudieron replicar los 2 puntitos que sumó Pierre Gasly en el Gran Premio de Brasil. Pero buenas señales, sobre todo por el tipo de circuito también, que es Las Vegas. Y por los problemas que tiene el equipo Alpine sobre todo en las zonas de velocidad punta. A ver, si no me ahogo, os cuento lo que pasa con Alpine, ¿vale? Gasly clasificó en el top 10, se lo llevaron puesto en la salida, él no pudo hacer nada, el pobre piloto francés, pero al menos clasificó en el top 10. A ver, me diréis, bueno, queda un pelín falseado por la clasificación que tuvo Gasly, es cierto, fue una clasificación en mojado. Y ahí, pues, evidentemente, el piloto cuenta más y se lió un poquito la cosa con Alpine. Franco Colapinto podría haber entrado en ese top 10, pues quizás sí durante la clasificación, error en la Q2, y si no, yo creo que también habría estado en la lucha. Como digo, Qatar es un circuito diametralmente opuesto a Las Vegas. No es un circuito de velocidad punta puro y eso incluso podría venirle un poco mejor al Alpine, que es un coche que palma en recta y que a lo mejor aquí en el Gran Premio de Qatar pues lo podemos ver revivir un poquito más. Van a ser último equipo, pero quizá menos último equipo en este Gran Premio. Sauber, hablábamos de Alpine como un poco desastre, ¿no? O en términos desastrosos, porque llevan 22 puntos este año, son últimos destacado con 22 puntos en la carrera o tras la carrera 22, y es curioso que llegamos al Gran Premio de Qatar, donde el año pasado Sauber, carrera 22 también del calendario, sumó los primeros puntos de la temporada, 4 en el nombre de Wang Yuzhou. ¿En qué estrella estará? Tardaron 22 carreras en Sauber en puntuar, para que pongamos un poco en perspectiva también lo que está siendo este año y lo igualado que está este año, incluso aunque Alpine parezca descolgado en la parte baja respecto a lo que ocurrió en el año 2024. Ha cambiado mucho la vida desde entonces para el equipo Sauber, 2 carreras para que termine de hecho Sauber y ya se empiece a llamar Audi. Han conseguido un podio en el entretiempo, lo cual es bastante sorprendente, pues de nuevo recordando que el primer punto llega en Qatar el año pasado. Y a ver, poco de suerte dispar para los pilotos en las últimas carreras. Gabi Bortoleto necesita resarcirse, creo que estaremos de acuerdo. Muy mal el Gran Premio de Brasil, sobreconduciendo, lo entendemos porque estaba en su carrera local, pero accidente en la sprint, accidente luego en la carrera, ceros en ambos. Y en este Gran Premio de Las Vegas, la carrera pues que duró un poco más de una curva, golpe contra Lance Stroll. Se pasó de frenada, midió mal y muy bonita al menos, muy deportiva la imagen que tuvimos después del Gran Premio de Gabi Bortoleto entrando en el motorhome del equipo Aston Martin para pedir perdón a Lance Stroll. Stroll que le dijo todo bien, estos son parte de las carreras, es algo normal, no fue intencionado, se le fue un poco la flapa a Bortoleto, fue difícil calcular la frenada de la 1 y ya está, y acabó en accidente, pero yo creo que tiene que haber habido alguna charla dentro del equipo para calmarle un pelín y decirle, bueno, por favor, vamos a intentar no gastar más dinero en reparaciones en las 2 últimas carreras que nos quedan. Y en el otro lado, pues Hülkenberg, que metió 6 puntazos para la buchaca del equipo en el Gran Premio de Las Vegas, y eso deja ahora mismo al equipo Sauber a 4 de Aston Martin. Sauber, 9ª posición, está ya a 4 puntos de Aston Martin, y si eso ocurre, que igual ocurre, pues nos dejará a 9º al equipo Aston a final de la temporada. El penúltimo equipo, el segundo peor equipo de este año 2024. No hay paliativos, es una temporada desastrosa de Aston Martin. Y ya terminando, pues vemos el dibujo completo y vemos que ha sido un regreso a los infiernos de Fernando Alonso, que por coche, y esto no sé si se ha comentado lo suficiente, está ya en números de McLaren Honda. Parecía que no iba a haber nada peor que aquellos años de 2015 a 2018 que sufrimos con Alonso, pues lo estamos volviendo a sufrir con Aston Martin, aunque quizá ha quedado un pelín maquillado por el 2023 y por ciertas actuaciones individuales de este año. Pero Aston Martin está a punto de ser 9º en el campeonato de constructores.
McLaren Honda fue novena en constructores en 2015 y 2017. De hecho, en 2016 y 2018 fueron sextos. Es decir, el dramático coche del 16 y el dramático coche del 18 era mejor en global que este Aston Martin AMR 25. Y quiero hacer hincapié en cuanto a expectativas deportivas para Aston Martin este fin de semana, en que no esperemos demasiado, y en lo que contó ayer Andrés Castillo aquí en directo, que me parece que es una radiografía perfecta y que no he leído en ningún otro sitio, de cómo es el Aston Martin AMR 25. Y este coche, el coche de Fernando Alonso, el que él está deseando que termine ya la temporada para dejar de conducirlo, lo vamos a bautizar aquí, es el coche al revés, el AMR 25. Lo que nos dijo ayer Andrés Castillo, que ya sabéis, es muy cercano porque es el ingeniero de pista de Felipe Drugovich, tercer piloto reserva del equipo Aston Martin hasta hace nada, es que el Aston Martin, al menos en Las Vegas, el problema que tenía era que era increíblemente nervioso en entrada de curva y que luego cambiaba a un carácter de subvirador, es decir, de morrón, de irse de delante en mitad de la curva. Y eso es el opuesto, lo contrario de lo que quieres en un coche de carreras. Que quieres que sea un coche muy plantado en frenada para apurar al máximo y meter el coche en el vértice con seguridad de que la trasera no se te va a ir, y una vez estás en mitad de la curva, que el coche se vuelva más ágil, más ligero, que la trasera rote y que el coche haga la curva en menos metros y que gire mejor, que la trasera ayude a girar a la delantera y que no pierdas tiempo con el subviraje, porque el subviraje es lento. Y eso es lo que le pasa al Aston Martin AMR25, que es lento. No solamente en mitad de curva, sino también en recta. El coche con la peor o una de las peores velocidades puntas. Berman con el DRS abierto se le escapaba a Fernando Alonso. Fernando con el DRS me refiero, y Berman sin él. Berman se le escapaba a Fernando Alonso. Y además de todo eso, es un coche que no es sensible o reactivo, o es muy poco reactivo a los cambios que se le hacen de flap, de configuraciones, etcétera, etcétera. Es decir, un auténtico desastre. Haas, 3 puntitos en Las Vegas que le valieron ponerse por delante de Aston Martin en la clasificación mundial. Hay un salto hasta Racing Bulls, que tiene ya 90 puntos, pero quizá yo creo que se pueden afianzar en esa zona media con las 2 carreras que faltan. No sé si van a perder la posición contra Aston Martin. Sobre todo porque da la sensación de que este coche está en una tendencia ascendente. Metieron un paquete aerodinámico bueno que funcionó bien en Austin y desde entonces pues hemos visto que ha dado rédito en otros circuitos, y yo creo que tendría que dar rédito en Qatar. Ya digo, el Soy Ordenador dice que puede ser referencia de la zona media Haas en este circuito, y le quiero dar un mini punto, le quiero poner una estrellita dorada a Esteban Ocon después del Gran Premio. Oye, terminó por delante de Oli Berman y ha tenido una pequeña reacción que era necesaria, porque Berman, a ver, ¿cómo lo digo con finura? Lo estaba meando. Le estaba reventando a Esteban Ocon desde el Gran Premio de Singapur. Las cuentas son las siguientes. Desde el Gran Premio de Singapur, Berman lleva 25 puntos, Ocon 4. Tremenda palicita, pero Ocon al menos reaccionó en el Gran Premio de Las Vegas. Racing Bulls, a ver, la pregunta que tenéis todos en la cabeza. Yo no compro la conspiración, pero yo escucho al público. ¿Es Racing Bulls, es Liam Lawson y Isaac Hadjar el arma secreta que tiene Red Bull para ayudar a Verstappen a final de año? Entiendo la conspiración, entiendo que se levantaran cejas después del topetazo que le mete Lawson a Piastri en la salida. Pero yo no creo que hubiera nada raro o a propósito. Y de hecho, yo creo que en la retransmisión ni siquiera lo comentamos ni Cristian ni yo. A ver, la excusa oficial de Lawson y de Racing Bulls es que Liam lo que hizo fue reaccionar al movimiento de Russell delante de él en la salida, al frenazo que pega Russell. Entonces Lawson tiene que meter una maniobra evasiva también, bloquea un poco y eso hace que se lleve a Piastri, que por cierto, eso desencadena también que Alonso, que estaba por fuera, tenga que esquivar, pase Leclerc, que no lo ve, le rompe el alerón y todo lo que le pasa a Fernando en la carrera. Siempre culpa de Lawson. Pero básicamente dice Liam Lawson que no hubo nada a propósito, evidentemente, que fue un fallo de conducción. También lo dicen desde el equipo Racing Bulls. Yo lo creo, sinceramente. No creo que haya un objetivo puesto en los dos McLaren de aquí a final de año. Pero en McLaren, pues están un pelín con las cejas arriba. Están con las orejas tiesas. Y ya ha dicho Oscar Piastri que lo que ocurrió en la salida, quiero pensar que todo, no solamente lo de Lawson, sino también el topetazo, el juego de bolos que hace Bortoleto, pues que se tendría que tratar en la reunión de jueves que tienen siempre los pilotos en este Gran Premio de Qatar. A ver, de ahí a final de año, ¿cuánto hay que creer en la inocencia y en la independencia de Racing Bulls respecto de Red Bull y para con el equipo McLaren? Bueno, pues hay que creer. Esto es un acto de fe, señoras y señores, pero evidentemente Racing Bulls
es el equipo B de Red Bull y ya hay cierta hemeroteca de que, bueno, pues no siempre han sido del todo inocentes. Porque en 2012 pues se apartaban cuando venía Sebastián Vettel, me acuerdo, en el Gran Premio de Abu Dhabi, para no ponerle demasiada oposición en la lucha con el título de Fernando. Porque el año pasado en Singapur, Ricciardo, una despedida para él, intenta una vuelta rápida que, oh sorpresa, le quita puntos a McLaren, rival de Red Bull en el campeonato de constructores. Y a ver, yo creo que los de Racing Bulls no van con McLaren, van con Red Bull. De hecho, te digo que van contra McLaren, porque ahí está esa imagen que se hizo bastante viral después del Gran Premio de Brasil de un trabajador de Racing Bulls en el prepodio pidiendo abucheos a la grada a Lando Norris mientras le estaban entregando el trofeo de primer clasificado. Entonces, no son del todo independiente, digámoslo así, el equipo Racing Bulls. Williams, fin de semana de contrastes para Williams en el Gran Premio de Las Vegas. Sainz perfecto, incluso un poco cautos en el equipo con su lucha de neumáticos, buscando quizá más posiciones. El propio Carlos dijo que, ostras, igual fueron demasiado timoratos. Aún así, inteligente, sabiendo jugar su lucha, y eso acabó valiendo una quinta posición, está bien. En el otro lado del garaje, Alex Albon pues con problemas todo el fin de semana. Accidente, culpa suya, es cierto, en la clasificación, pero luego sin radio el domingo. De hecho, Carlos no tiene radio tampoco en la vuelta de salida a la parrilla, y es una cosa que no me mola. Son todavía estos fallitos procedimentales que, si estás luchando por un podio o por un campeonato, pues oye, no tener la radio te puede provocar una pérdida importante de puntos. La ejecución tiene que pulirse. Y lo que sí que tenemos que estar todos es preparados para un pequeño dramita en este Gran Premio de Qatar. Espero muy poco o nada de Williams, porque es el archienemigo, este circuito, de este coche. Ya sabéis que el Williams no funciona bien en las curvas de largo radio, de radio sostenido, cuando tienes que estar mucho tiempo en apoyo y con el volante girado. Se pierde el equilibrio por completo, destroza los neumáticos el coche. Y a ver, viendo la 4-5, viendo la 12-13-14, pues van a sufrir en Qatar. Ya lo hemos dicho, lo que dice el Soy Ordenador es que van a estar en las últimas posiciones, y yo ahora mismo, más de una Q2 me cuesta difícil imaginar un resultado mejor que Q2 para Williams este fin de semana. Ferrari. Ayer, lunes 24 de noviembre, o anteayer, si estáis viendo esto en YouTube, se cumplió un año de la última vez que este señor que veis en pantalla cató el champán en un podio. Desde entonces, la pesadilla, la peor temporada de su historia, poned el adjetivo que queráis, que él ya lo ha puesto, al desastre que está sufriendo Lewis Hamilton. Lo vimos de nuevo muy cabizbajo al final del Gran Premio de Las Vegas, hundido, y Fred Vasseur ha tenido que salir un poco en su defensa, ha tenido que salir a espolearle. Cito textualmente al jefe de equipo francés, dice: la frustración es normal. Me preocuparía si Lewis y yo no estuviéramos frustrados por un décimo puesto. Entiendo su reacción inmediatamente después de la carrera, pero necesitamos calmarnos y concentrarnos en los próximos fines de semana. Insistía Vasseur después de Las Vegas que el rendimiento no estaba tan mal en comparación con la primera parte del año, ahí un poco a lo Joan Laporta, y decía que todavía cree que se puede hacer algún podio o incluso ganar alguna carrera, lo cual es una cosa que yo, sinceramente, pues no lo veo. Pedía a Elkan hablar menos y conducir mejor para conseguir la segunda posición de constructores. Me da a mí que ni hablando ni conduciendo lo van a hacer. Red Bull, siguiente en la lista. Max Verstappen. Max Verstappen, tío. Es Terminator, Max Verstappen. Le revientas el ojo con un bazooka y se le vuelve a recomponer otra vez. 24 puntos de distancia a falta de 58 por jugarse. Ese es el titular. Norris tiene las matemáticas a su favor. Verstappen tiene otras cosas a su favor. Tiene la experiencia de haber luchado y ganado un campeonato del mundo. Tiene el momento de forma que arrastra desde el parón veraniego, donde, es que señores, no se ha bajado del podio. Desde Zandvoort, Verstappen no se ha bajado del podio en ninguna carrera, incluso saliendo último como hizo en Brasil. Y yo creo que arrastra también la mecánica, y eso es una cosa interesante para este Gran Premio de Qatar. Ya sabéis, estrenó motor nuevo en Brasil, vamos a un circuito de mucho calor, mucha exigencia mecánica y mucho estrés en carrera, porque todo el mundo va a ir a tope por las dos paradas obligatorias. Y eso yo creo que puede jugar un poquito a favor del equipo Red Bull. Están enchufados, incluso el propio Marco pues está de nuevo calentando, espoleando al equipo. Decía que el momento más divertido, Marco, de la carrera de Las Vegas fue cuando a Lando Norris le pidieron que atacara a Max, y entonces, cito textualmente, él encadenó vuelta rápida tras otra, solo para dejar las cosas claras. En el otro lado del garaje, pues no hay nada, no hay nadie. Tsunoda ni está ni se le espera, y encima el equipo le fastidia y le pone mal las presiones en la clasificación de Las Vegas y termina a 3 segundos de su compañero de equipo. La conclusión es que lo tiene muy difícil, pero es Max Verstappen y, como siempre, lo puede hacer él
pero como siempre, seguramente lo tendrá que hacer solo. Mercedes, dos cosas raras que vimos en el Gran Premio de Qatar. En primer lugar, lo que le ocurrió a Russell, problemas de la dirección asistida el sábado en la quali que se replican a partir de la vuelta 5 en carrera. Dice Russell que él fue capaz de, pues, por conducción, y un poco circunvalar esos problemas, resolverlos, pero no es una circunstancia que mola. Y Kimi Antonelli, que sigue todavía pensando por qué le metieron la penalización de 5 segundos por saltarse la salida. Cito textualmente al italiano, dice: fue muy raro, creo. Lo que pienso es que quizá el coche rodó un poco, pero no lo sentí, así que es necesario verlo on board y entender el problema. Te lo confirmo, Kimi, efectivamente, lo que pasa es que el coche rodó. Lo típico, como si estuvieras parado en un semáforo y no tienes pisado el freno y el coche se mueve un pelín. Pues es lo que le pasó a Antonelli. Es centímetros, seguramente, pero lo suficiente como para que el sensor salte, lo detecte y, por tanto, se tenga que aplicar la penalización de salida lanza o de salida saltada. Pero sea como sea, oye, P2, P3 de Mercedes que abre el hueco con Red Bull y ya son 40 puntos. Y McLaren, la pregunta que todos hacemos. ¿Qué va a pasar con McLaren en Qatar? ¿Les han pillado el truco? ¿Van a tener que levantar más el coche? Pues yo os diría desde aquí que si sois fans de McLaren, calma Kunden. No entréis en pánico. Lo de Las Vegas parece un problema bastante específico de cómo discurrió el fin de semana y del cambio de setup que tuvo que hacer McLaren para darle la vuelta al coche y no tener los problemas del 23 y el 24. Qatar tiene un asfalto muy liso, Qatar es un lugar de alta carga aerodinámica, de curva rápida, y McLaren ha demostrado una plataforma muy estable aerodinámicamente ahí, es decir, con menos rebote de lo que podría esperar de otro coche. Y sobre todo están las matemáticas, chicos. Lando Norris tiene 24 puntos con Verstappen y con Oscar Piastri. Crucialmente, lo que tiene que hacer es salir con un punto de ventaja. Luego hay algunas salvaguardias con las victorias, pero básicamente lo que tiene que conseguir es un punto o un par de puntos más que Piastri y que Verstappen en este Gran Premio para certificar su primer título mundial, el 11º para Gran Bretaña en Fórmula 1. Ya digo, si Norris sale con 25 puntos de ventaja en Qatar y Verstappen no gana la carrera de Qatar, Lando Norris será campeón del mundo incluso antes de Abu Dhabi. Y a partir de ahí os dejo que fantaseéis con todos los fantasmas posibles, porque esto es deporte y las cosas pueden ocurrir. Es un fin de sprint y eso significa que solo hay una sesión de libres para ajustar un coche que ha sido descalificado el fin de semana anterior, que la carrera va a ser en calor y a tope por las dos paradas y McLaren no tiene la fuerza mecánica por los 3 motores versus 4 ahora mismo que tiene Red Bull, o 4 versus 5 mejor que tiene Red Bull, y la mecánica podría ser, o la fiabilidad podría ser un juez, que el año pasado Verstappen fue aquí el ganador y que Lando Norris todavía no ha demostrado ganarle un cuerpo a cuerpo a Max en lo que llevamos de temporada. Sea como fuere, la lucha está servida y lo que sí que os pido, por favor, es que nadie se pierda este Gran Premio, porque nos quedan 2 y la cosa está que arde. Lo vamos a vivir en soymotor.com como siempre, con estos horarios para el fin de semana. Libres 1 van a arrancar a partir de las 2:30 hora centro europea. A las 2:15 estaremos en directo en estos canales, como digo, de Twitch y de YouTube. La clasificación del sprint a partir del viernes a las 6:30, 6:15 la previa, primera sesión competitiva del fin de semana. La sprint, la primera salida del fin de semana a partir de las 3 de la tarde, 2:30 estaremos en directo. Quali 7 de la tarde, 6:30 en directo. La carrera, la penúltima, la que quizá decide el campeonato o lo aprieta todavía más. 5 de la tarde se apagan los semáforos, a las 4 la previa en los canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com del penúltimo Gran Premio de la temporada 2025 de Fórmula 1, el Gran Premio de Qatar, donde se puede decidir todo, donde se puede cerrar todavía más este campeonato de infarto.